Presentamos CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de entrevista, en el que hoy queremos hacer un recorrido por el trabajo de Ecuador Estratégico. ¿De qué se trata? ¿A qué se dedica esta institución? Es por ello que se encuentra con nosotros Ciro Mora, gerente general de Ecuador Estratégico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, Ciro Morán. Morán, ve, un pequeño error, faltó una letrita, pero Ciro Morán está con nosotros. Sé que se asustó porque algo se le cayó detrás, pero son gajes del oficio, no se preocupe, no pasa nada. No sea un visitante extraño. Bueno, iniciamos entonces este diálogo, Ciro, y nos gustaría en sentido general y para entrar en contexto que usted nos cuente, nos especifique exactamente a qué se dedica Ecuador Estratégico. Sí, primero habría que explicar un poquito de historia para comprenderlo de forma muy sencilla. Cuando el presidente Rafael Correa llegó a su primer mandato en el año 2007, como es su estilo, le gustaba y le gusta recorrer los proyectos emblemáticos, las obras emblemáticas que hace el gobierno, tanto las que están en construcción como las existentes, y se encontró con una realidad muy lamentable y paradójica, contradictoria al mismo tiempo. Además es lamentable y contradictoria. Pues resultaba ser que, por ejemplo, cuando iba un proyecto hidroeléctrico importante, que para su construcción se invirtieron cientos de millones de dólares y que durante su operación también el proyecto tiene ingentes recursos económicos por la propia generación. Sin embargo, él, y como es su estilo obviamente, al salir a poca distancia del proyecto para conocer y conversar y ver cómo están las comunidades cercanas, se daba cuenta que esas comunidades, a pesar de tener ese proyecto enorme hidroeléctrico muy cerca, no tenían luz. Entonces, además de lamentable de que no cuenten con un servicio básico como la luz, era tremendamente contradictorio de cómo era posible tener un proyecto hidroeléctrico enorme muy cerca y que la comunidad no tenga luz. Y esto se repetía, era recurrente. Y esto se repetía. Y la región donde más paradoja existía en ese sentido es la Amazonía. Desde hace 4 décadas sale el petróleo desde esa región del país, pero sin embargo el beneficio para las comunidades, para los cantones, para las provincias amazónicas era ninguno. Y eso tenía que cambiar. Entonces se empezó a elaborar un programa, un plan, para que realmente el beneficio en primer lugar de esos proyectos sea en esos lugares. Entonces Ecuador Estratégico tuvo que diseñar una especie de plan de trabajo para llevar a esos lugares y cubrir todas estas necesidades. Claro, de hecho, ahí es que le damos la razón a quienes critican, por ejemplo, el extractivismo, que hablan que solamente deja contaminación, que no trae ningún beneficio. Bajo ese estilo anterior, por supuesto que sí, bajo ese esquema de llévense el petróleo, que ni siquiera se quedaba en el país. Claro. Porque más bien teníamos que combatir, por ejemplo, con normas jurídicas que impedían invertir pues, el dinero del petróleo. Había que guardarlo en un cajón para pagar deuda externa. Claro. Y en caso de que no haya que pagar deuda externa, igual dejémoslo guardado como garantía o para el momento que haya que pagar. De tal forma que hasta esa normativa que era la existente en esa época también se tuvo que cambiar y en efecto se lo hizo. Y ahora es totalmente diferente. El primer beneficiario de lo que sale del proyecto estratégico es la comunidad, el cantón que está más cercano. Y en tan solo 3 años, un poco más de 3 años de existencia como empresa pública de Ecuador Estratégico, la inversión es importantísima. Son más de 800 millones de dólares ya invertidos, que se los pudo haber invertido hace mucho tiempo atrás. Se pudo haber desarrollado mucho más rápido y desde otras épocas también a estos sectores, pero eran olvidados, abandonados y más bien lo que quedaba era la contaminación. Con este mensaje de inicio, me gustaría invitarle a usted y a ustedes, amigas, a ver un video que me dicen que ya está listo en producción
para seguir entrando en el detalle de lo que hace Ecuador Estratégico. Aquí está. Ecuador Estratégico. La decisión histórica del gobierno nacional de recuperar la soberanía de sus recursos naturales genera desarrollo social y económico para las y los ecuatorianos. La política pública determina que los primeros beneficiarios de las zonas cercanas a los proyectos estratégicos sean los habitantes de ellas, quienes ahora pueden acceder a obras que mejoran su calidad de vida. El gobierno nacional, a través de Ecuador Estratégico, invierte cerca de 770 millones de dólares en 12 provincias del país, en sectores como saneamiento ambiental, vialidad, educación, salud, electrificación y telecomunicaciones, apoyo productivo, turismo, cultura y deportes, desarrollo social, urbano y seguridad, protección del ambiente, entre otros. Obras que mejoran las condiciones de vida de comunidades históricamente olvidadas, principalmente en la región amazónica. En las comunidades de Pañacocha y Cuyabeno, el Estado ecuatoriano invirtió alrededor de 40 millones de dólares. Estas obras de desarrollo integral son implementadas tras llegar a un consenso con las comunidades, atendiendo sus necesidades de servicios básicos, infraestructura, entre otras. Se trata de una muestra de que la convivencia entre la actividad extractiva responsable y el desarrollo social de las comunidades es posible en la nueva era que ha iniciado el país. Las unidades educativas del milenio, sedes distritales de educación, escuelas y colegios adecuados encaminan a los ecuatorianos y ecuatorianas de las zonas de intervención de los sectores estratégicos hacia la excelencia. Estas unidades están equipadas con bibliotecas, laboratorios de ciencia y computación, garantizando un buen desempeño de los estudiantes. Algunas de ellas están en Tendales, provincia de El Oro, El Pangui, Los Encuentros en Zamora Chinchipe y El Chaco en Napo. Más de 129 millones de dólares se invierten en el desarrollo del talento humano ecuatoriano. Ahí estábamos viendo este producto comunicacional que es de Ecuador Estratégico, pero del cual lo hemos utilizado para graficar un poco de lo que estamos hablando. Es decir, cuando se señalaba en el video que se socializa con las comunidades las necesidades, qué es lo que ellos aspiran, quiere decir que ustedes primero conversan con ellos, no es que llegan desde afuera diciendo a ustedes lo que necesitan es esto. No, y esa es una de las diferencias notables que tenemos nosotros respecto a lo que se podía considerar a esa compensación que existía en épocas anteriores por parte de la propia operadora privada petrolera, por ejemplo, que le decían, hágame una canchita, o pínteme esta casita, o arrégleme esta escuelita. Nosotros no, nosotros tenemos un trabajo continuo de socialización y tratamos de llegar a un desarrollo integral e incluyente. Es decir, integral, porque en estos lugares falta todo. Y a veces cuando la oposición manifiesta, no, ahí no se debe tocar, hay sostenibilidad, etcétera. Mentira, no tienen ni agua potable, no tienen ni electrificación. Y obviamente que lo primero que nos piden es eso. Claro. ¿Acaso ellos desconocen cuáles son sus necesidades? Sí lo conocen muy bien. Los centros de salud, me imagino. Y luego también las obras como los centros de salud. Las escuelas del milenio. Ya no se desconoce que es una escuela del milenio, porque obviamente es lo que les permite tener una oportunidad real a futuro, que es lo que se va a necesitar incluso en el país, el desarrollo del talento humano. Y no solamente con las escuelas del milenio, ya la universidad ICAM es una realidad también para la Amazonía. De tal forma que esto que estamos nosotros llevando a cabo como parte de la inversión en educación no es ni alejado de las propias necesidades de las comunidades o cantones del lugar, ni tampoco fuera de la planificación del gobierno nacional. Eso sí que quede muy claro. Todo esto no es inventado. Esto está muy bien planificado a partir del gobierno nacional, a partir de la visión del economista Correa y del vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, de tal forma que esta inversión
lleva a tener a muy corto plazo o a mediano plazo personas totalmente cubiertas en sus necesidades básicas, pero también en su infraestructura básica, como los centros de salud y las escuelas del Milenio. ¿Trabajan ustedes de la mano con los gobiernos locales, con los GATS? Es necesario trabajar con los GATS porque, de acuerdo a la Constitución, por ejemplo, todo lo que es saneamiento ambiental, es decir, agua potable y alcantarillado, son competencias de las municipalidades. Sin embargo, a veces por falta de planificación o, en la mayoría de los casos, por falta de recursos, es importante que un ente como la empresa pública Ecuador Estratégico ayude también a planificar y a que se lleven a cabo esos proyectos que son muy costosos en la mayoría de los casos. Tenemos, por ejemplo, en Lago Agrio un proyecto de agua potable de 14 millones de dólares, que seguramente el presupuesto de ese municipio no lo hubiese podido cubrir ni en 5 o 6 años. Tenemos el alcantarillado en el Tena, que son como 30 millones, igual el alcantarillado en el Coca, una cantidad similar, y así puedo enumerar algunos ejemplos. Por eso es que la inversión al día de hoy es muy importante. Estamos hablando de un promedio anual de 250 millones de dólares. ¿Cómo se establece dentro del presupuesto del Estado lo que corresponde a Ecuador Estratégico? Lo que conversábamos hace un momento respecto de la normativa jurídica que existía anteriormente. Más bien prohibía y no permitía invertir, peor en la Amazonía, ni siquiera en el país, peor en la Amazonía. Ahora, en cambio, el gobierno nacional promovió las reformas correspondientes, entre ellas la reforma a la ley de hidrocarburos, que limitó las utilidades de los trabajadores de las operadoras privadas petroleras del 15 al 3%. Y ese 12% adicional va al presupuesto general del Estado para que puedan distribuirlo a través de Ecuador Estratégico y se hagan todo este tipo de obras. Trabajan también ustedes, me imagino, de la mano con un Ministerio de Educación cuando se trata de escuelas del milenio, o de salud cuando son centros de salud, y así sucesivamente. Correcto. Nosotros básicamente somos coordinadores y ejecutores, pero el planificador sí es el gobierno central a través de sus ministerios rectores, quienes determinan qué tipo de centro de salud hay que construir, dónde hay que construirlo, qué tipo de escuela hay que construir, dónde hay que construirla, porque todo depende de ese análisis y de ese estudio con los que cuentan los ministerios rectores. Cuántos números de pacientes son, cuántos alumnos hay, desde qué niveles, en qué sitio queda mejor ubicada la escuela para que logren acceder los chicos. En fin, es una planificación, lo mismo con los centros infantiles del Buen Vivir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo mismo el Ministerio de Seguridad respecto de las unidades de policías comunitarias. Es decir, como dice el presidente Correa, aquí no estamos inventando nada, es un tema planificado que se lleva a la ejecución de forma prioritaria porque cuentan con esos recursos naturales como el petróleo o la minería. ¿Y dónde está ubicada? Esta escuela que está previsto inaugurar es en el Cantón Aguarico, en la parroquia Nuevo Rocafuerte. Esto es un poco para que la ciudadanía se ubique. Es un cantón fronterizo ya de la Amazonía y que es el cantón donde están ubicados los bloques del ITT. Es decir, ya la inversión a través de Ecuador Estratégico está llegando ahí. Hay comunidades guauranes, por ejemplo, como Bainomenga, Dicaro, donde se han hecho obras de agua potable, donde se están haciendo los alcantarillados, lo mismo en Tiputini, y esta Escuela del Milenio está ubicada en Nuevo Rocafuerte. A pesar de que es un lugar complejo para construir, hay que transportar material y el personal mismo por el río mediante barcazas, pero sin embargo se ha construido y ya se cuenta con la misma infraestructura educativa con la que podría contar un chico de Guayaquil, Quito o Cuenca, la va a tener un chico, una chica de Aguarico, de Nuevo Rocafuerte, de Tiputini, para que tengan la misma educación de calidad y de calidez como determina el presidente Correa. Para este tipo de trabajo que realizan en estos territorios, me imagino, utilizan mano de obra de la zona, lo que también genera un movimiento económico. Sí, el ingeniero Jorge Glass, que fue de hecho el primer presidente del directorio de Ecuador Estratégico cuando era ministro coordinador de los sectores estratégicos, desde el inicio estableció una obligatoriedad en los contratos. O sea, no es un tema opcional que le pedimos a la empresa que esté construyendo que trate de ayudar, que sea agente. No, es una cláusula obligatoria, de cumplimiento obligatorio,
de que al menos el 80% de la mano de obra no calificada sea de la zona. Solo cuando hay la justificación porque ya no hay la cantidad de personas suficientes, o por el conocimiento específico en algún tema. O por el conocimiento específico, ahí podría venir de otra zona. De tal forma que ese es un plus adicional de contar con personas del mismo sitio, que inclusive muchas de ellas a veces no sabían del trabajo, pero se las toca capacitarlas, enseñarles, y por último, luego de la construcción podrían contar con esa expertise, con ese oficio para servirlo en otra cosa. Ahora me gustaría ver la segunda parte del video que presentamos hace un rato para ampliar el conocimiento en torno al trabajo de Ecuador estratégico. Aquí está. La dotación de alcantarillado, sistemas de agua potable, tratamiento de desechos y más obras de saneamiento ambiental son sectores que atiende Ecuador estratégico, con más interés para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Con una inversión de más de 189 millones de dólares, se construyen más de 130 proyectos, entre ellos la planta de tratamiento de agua potable del Lago Agrio, el sistema de alcantarillado para 73 barrios del sur de Esmeraldas, y el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para el Cantón Tena en Napo. Asimismo, invertimos cerca de 45 millones de dólares para la construcción de infocentros comunitarios y la dotación de laboratorios de computación que llegan a las más lejanas localidades, como la parroquia Puerto El Carmen del Cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, Muisne en Esmeraldas, Paquilla en Zamora Chinchipe, Morona en Morona Santiago, entre otras zonas. En esta nueva era de los sectores estratégicos, el desarrollo social es el pilar fundamental. La riqueza de los recursos naturales transforma la realidad de las zonas que gobiernos anteriores jamás atendieron. En ciudades de la Amazonía, donde antes existían oleoductos, ahora se levantan modernos espacios públicos que unen a las comunidades, como el Parque Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Es el nuevo modelo de desarrollo social integral, en donde el ser humano es el protagonista del cambio. Ahí veíamos la segunda parte de este video, y cuando señalaba el desarrollo integral, me hizo recordar el presidente de la República. A veces sus enlaces del sábado se queja de que se hace la obra, pero tal vez alrededor las vías de acceso, otros elementos no se cumplen a cabalidad. Están tratando de concretar esa parte del proceso que es también importante para el desarrollo. Así es, el presidente Correa ha sido muy enfático en la integralidad de las obras. No siempre es tema de competencia del gobierno central. Las calles, cuando estamos construyendo, por ejemplo, una escuela y los propios servicios básicos alrededor de la escuela, le corresponde al municipio. Claro. Sin embargo, mucho más rápido se puede ejecutar o se está ejecutando a través de Ecuador Estratégico. Pero, de todas formas, estamos atendiendo a disposiciones en cuanto a exigir con mayor rigurosidad que los alcaldes o que los GATS cumplan con la parte que les corresponde. Pero en efecto se trata de dejar la obra de tal forma que exista integralidad, que exista la vía de acceso, el servicio básico. Claro. Una escuela no puede estar sin el agua potabilizada para los chicos, sin el manejo de desechos una vez que esté terminada, construida la escuela. Y es más, muchas veces estas construcciones llevan a que el sitio cuente con esos servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, hablaba el video hace un momento sobre la escuela del Chaco, pero ni siquiera es la cabecera cantonal del Chaco, sino en una parroquia rural del Chaco que se llama Santa Rosa. El alcantarillado que se hizo para la Escuela del Milenio también sirvió para el propio barrio, de tal forma que de alguna manera tratamos también de integrar al barrio, a la comunidad cercana, a la obra que se está haciendo. Y esto cuando no se trata específicamente de alcantarillado, de agua potable,
como sí se lo está haciendo en muchos lugares. Aquí tengo en mis manos, bueno, algunas de las cifras. De Orellana, 187 millones, Sucumbíos, 119, Napo, 102 millones de dólares, y Esmeraldas, y ahí me quiero detener, 88.24 millones. Y me quiero detener porque a veces uno por trabajo o por placer visita Esmeraldas, y era triste ver cómo esa ciudad de Esmeraldas tenía bastante falencias y poca calidad en los servicios. Allí se está trabajando. Así es. Veía en una revista del País una entrevista a Guillermo Rodríguez Lara, y yo recuerdo haber visto un video cuando él llegó con el primer barril de petróleo en la década de los 70 a Esmeraldas. Y en su discurso hablaba que con esto llegará el desarrollo para Esmeraldas y le cambiará la vida. Al menos no le escucharon al señor, nadie lo escuchó, nadie le atendió. Pero realmente lo que sucedía era todo lo contrario. Era tremendo, ¿no? Lo único que quedaba en Esmeraldas era la contaminación. Sí. Ahora estamos con un proyecto de más de 30 millones de dólares de alcantarillado que va a estar para el primer semestre del próximo año. Es uno de los problemas grandes que tenía Esmeraldas, ¿no? Que va a estar listo para el primer trimestre del próximo año. Ya está firmándose los convenios para el tema de agua potable, que ahora sí va a satisfacer toda la demanda en cuanto a calidad y a cantidad de agua potable. Nosotros hemos construido también una escuela del milenio ahí y un proyecto importantísimo de asfaltado de todos los barrios del sur de Esmeraldas, que son más o menos 50 kilómetros de asfaltado, un contrato de más de 20 millones de dólares que ya está en ejecución. Porque claro, una vez que tiene el agua, una vez que tiene el alcantarillado, ahora sí se puede hacer la calle correspondiente con las aceras, los bordillos, y asimismo está construyéndose el hospital, hay 2 centros de salud, en fin, le está cambiando realmente la realidad de Esmeraldas, que está considerado en el tema de los sectores estratégicos porque cuenta con la refinería más grande hoy por hoy, hasta que se construya la refinería del Pacífico. La refinería de Esmeraldas es la más grande que tiene el país, y además tiene 2 proyectos termoeléctricos, Termoesmeraldas 1 y Termoesmeraldas 2. Y es además turísticamente un lugar maravilloso. Es una pena que vas de paseo a Esmeraldas y te encuentras todavía con cosas bastante desagradables. Sí, también incluso se está apoyando en ese sentido. Hay un estudio para Las Palmas, que es donde está la playa, de hecho, lamentablemente hubo un incendio hace poco ahí en esa área, pero la buena noticia es que se está analizando un proyecto para un nuevo malecón, para adecuar turísticamente el sitio, acompañando la visión de Lenín Lara, que es un alcalde joven, pero que tiene unas ideas excelentes, y con quienes compartimos y con quien da gusto también trabajar, porque como dice el presidente, esto no se trata de rivalizar, sino hacer equipo, y qué mejor que el alcalde o que el representante del GAT también sea de la misma línea para poder trabajar más rápido. Claro, aquí en la información dice que la inversión de Ecuador Estratégico beneficia de manera directa a 85 cantones y 250 parroquias. Estas son las que están directamente influenciadas por proyectos de desarrollo. Correcto. Esos cantones, esas parroquias están en 12 provincias. ¿Ya? Toda la Amazonía, la provincia de Imbabura, específicamente el cantón Cotacachi, donde está el proyecto Yurimagua, Azuay, donde están 2 proyectos mineros, Río Blanco y Loma Larga. También tenemos la costa, El Oro por el proyecto del gas, también está Manabí por la refinería del Pacífico, está Esmeraldas, que tiene, decíamos, la refinería de la Libertad, de Esmeraldas y los proyectos térmicos, y también está Santa Elena porque tiene una refinería pequeña, pero que está aún en funcionamiento, que es la refinería de la Libertad. Al momento ustedes tienen ya una planificación para este año y están trabajando en lo que se viene para el 2015. Correcto, ya estamos trabajando para lo que se viene en el 2015. Si la memoria no me falla, son al menos 30 unidades educativas del milenio, que se tiene un objetivo grande. Quizá se nos aumente el número, porque la intención es lograr ejecutar lo más pronto posible con estas estructuras, pero también estamos con los centros de salud, las unidades de policía comunitaria, los centros infantiles del buen vivir, como obras visibles más importantes, ¿no? Pero también hay una atención a las nacionalidades amazónicas. La ciudadanía que no conoce, pues en la Amazonía tenemos 11 nacionalidades, entre ellos guauranis, quichua, shuars, Secoyas, Cofán,
a quienes también se les está atendiendo de forma diferenciada y directa. Y a ellos también hay que atenderlos de forma integral, empezando desde los servicios básicos. Estamos por contratar una nueva comunidad del milenio a una de estas nacionalidades, la nacionalidad Acofán, que está ubicada en la provincia de Sucumbíos, y eso son, entre otros, los proyectos que tenemos para ejecutar durante el 2015. Quizás sea más que lo que se ha hecho en el 2014, porque la planificación que comentábamos hace un momento de los ministerios rectores está avanzando. Están ya validando los terrenos, terminando de hacer los estudios correspondientes, de tal forma que se está posiblemente acumulando el trabajo que será entregado para la ejecución. Y nos gustaría mucho hacerle seguimiento a todos estos temas. Le quiero agradecer por habernos regalado estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Ciro Morán, gerente general de Ecuador Estratégico, acompañándonos aquí en CN Plus al cierre para hacer este recorrido por el trabajo de esta institución que señala, establece como prioridad la atención integral de las zonas de influencia de los proyectos de desarrollo. Aquí llegamos al final de CN Plus al cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Hasta pronto. Hemos presentado CN Plus al cierre.